Tensa la comisión en el Parlamento de Canarias, donde un portavoz nacional de Vox ha vinculado la delincuencia con la migración. Vamos a ver qué ha sucedido. Sus señorías esperaban oír al presidente de una asociación policial. Por tiempo máximo de 10 minutos. Explicó que desde 2017 hasta ahora los delitos en Canarias se han incrementado de forma importante. Comúnmente llamada violación, 202,5%. Hacer creer a la gente que este aumento viene derivado porque en España se denuncia más ahora que en el 2017 es una ridiculez. En todos los países, territorios europeos donde se han producido procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo, en todos ha aumentado la criminalidad violenta. Samuel Vázquez es también el portavoz nacional de Vox en materia migratoria y los grupos pusieron en cuestión la legitimidad de esos datos. No buscan la verdad, buscan un fin electoralista. Hace tiempo que abandonamos afortunadamente el derecho penal de autor. Por la fisionomía de las personas se podría castigar. No se debe tocar de oídas, sino con una partitura, algo que le recomiendo a todos los que estamos aquí. Los aprovecharé, ya que el próximo lunes tendremos aquí a la fiscal general de Canarias. Y nos hará las apreciaciones que ella considere necesarias, los datos oficiales. ¿Qué fiscal va a venir? ¿La que depende jerárquicamente por estatuto del fiscal general del Estado imputado en causa criminal? ¿Esa es la que va a venir? Usted está atentando contra el respeto y la dignidad y el decoro de una institución que es la Fiscalía. Le tengo que llamar al orden. Tras lo cual, los miembros de PSOE y Nueva Canarias abandonaron la comisión. Bueno, pues hemos visto el desarrollo de esa comisión que sin duda se vivieron momentos realmente tensos y que terminó, pues tanto los diputados del PSOE como de Nueva Canarias que salieron de esa comisión no querían estar presentes cuando el portavoz de Vox en materia de migración insistía en su discurso. Precisamente con nosotras está Luis Campos, secretario general de Nueva Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Campos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, escuchamos antes a Carmen Hernández, hemos visto cómo pues, Nueva Canarias no quiso escuchar por segunda vez lo que tenía que decir este portavoz de Vox en materia migratoria. Bueno, lo acaba de plantear el portavoz de Vox y sinceramente nos sorprende que en una comisión parlamentaria se traigan a portavoces de partidos a explicar su posición, que además ya sabemos cuál es la de Vox. No hace falta que venga nadie de la península a insultarnos y a seguir generando más odio entre los que aquí vivimos, enfrentando a los débiles contra los más débiles, todavía estigmatizando a toda una parte de nuestra población con clichés que lo único que buscan, como digo, es dividir. Lo digo porque ya estamos acostumbrados en el Parlamento a escuchar a los propios diputados y diputadas de Vox, donde pleno tras pleno, tras pleno, tras pleno, tras pleno, no hablan ni de los problemas reales de los canarios, ni de la vivienda, ni de la situación de la sanidad, ni de la situación de la dependencia. Sistemáticamente tienen derecho a una iniciativa exactamente igual que nosotros y siempre de manera sistemática la utilizan para utilizarla contra la población migrante. Por tanto, bueno, ninguna sorpresa. Lo que pasa que sí es verdad que cuando estás escuchando esa sarta absoluta de datos falseados, maquillados, utilizados convenientemente para, como digo, criminalizar al contrario y que están en sentido contrario de lo que dicen luego las cifras oficiales, manipulados para como decía, criminalizar, pues evidentemente a veces se sostiene el que se pueda permanecer en un espacio que está creado para el diálogo, pero no para la mentira de manera sistemática, y mucho menos estamos obligados, porque si viniera de verdad alguien que representa una organización, algún otro colectivo, bien, pero a un representante de un Parlamento no es el lugar apropiado. Bueno, ya que estamos hablando de migración, señor Campos, vamos con una noticia también que acabamos de conocer, que tiene que ver con ese nuevo auto del Tribunal Supremo que insta al Gobierno del Estado a que se haga cargo por fin de esos menores migrantes solicitantes de asilo. No es solo una parte del problema de los menores migrantes. ¿Qué opina a este respecto? Bueno, pues que desgraciadamente el Gobierno de España no está a la altura y recurrentemente pues hay que recurrir al Tribunal Supremo para obligarle en cierta medida a lo que quizás nunca tuvo que esperar el Gobierno de Estado, y es que cuando hay una petición de asilo por parte de cualquier persona, sea un menor o una persona adulta, pues es una competencia y tendría que haberla ejercido. Desde el primer auto del Tribunal Supremo han pasado ya numerosos meses y las salidas han sido muy limitadas, casi a cuentagotas, y evidentemente en
en un territorio como Canarias, donde la presión que estamos teniendo asistencial y por tanto no estamos dando la atención que se merecen esos jóvenes, esos niños y niñas migrantes que han llegado solos a nuestra tierra, pues requiere de una respuesta. Dicho esto, lo digo porque en el próximo pleno el presidente Clavijo ha pedido una comparecencia para abordar esta situación. A mí me hubiera gustado que hubiera pedido también comparecencias de manera previa para señalar a algunos de los responsables de por qué también esas derivaciones, que las tiene el Estado, no se han producido quizás con mayor rapidez. Lo digo porque cuando el Estado ha intentado actuar, por ejemplo, en Madrid, donde gobierna el Partido Popular, su socio de gobierno, en el Gobierno de Canarias, lo que se encuentra es que de la noche a la mañana cierran centros destinados a menores migrantes que estaban abiertos al otro día, con el único objetivo de impedir esas derivaciones desde Canarias al resto del territorio español, en este caso concreto a la Comunidad de Madrid, o en otros territorios donde se negaron de manera sistemática, retrasaron el dar la información sobre las plazas vacantes que podían tener para recibir a esos menores cuando fueran derivados. Desgraciadamente estamos viendo cómo ni el Estado en materia de menores migrantes, pero fundamentalmente, ya no digo Vox, porque obviamente sabemos pues, en qué lado están, pero también el Partido Popular, que se ha alineado y cada vez más en las tesis de la extrema derecha, en las tesis del racismo, en las tesis que hasta ahora defendía en solitario Vox, pues están impidiendo el que puedan salir de manera ordenada estos chicos y chicas y que evidentemente se les dé el trato adecuado. Vamos a hablar ahora, aprovechando que estamos con usted, de otra comisión que también fue muy tensa, la recordamos, en la que el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, utilizaba datos personales de Yone Caraballo, diputado de Nueva Canarias, en esa comisión. Nueva Canarias pidió el cese inmediato del director del Servicio Canario de Salud. De momento no se ha producido. Sí, y eso lo que hace es colocar la responsabilidad ya ahora no solo en el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, sino en la propia consejera Esther Monzón y por elevación a quien le ha puesto ahí, el presidente del Gobierno, a Fernando Clavijo. Lo que vivimos en la semana pasada en la Comisión de Sanidad fue, además de una aberración y una vergüenza, algo casi inédito. Yo no recuerdo, llevo 10 años en el Parlamento de Canarias, en ninguna ocasión que un miembro del Gobierno atacara de manera personal, además utilizando los datos quizás más relacionados con la esfera privada de cualquier persona. Hablamos de los datos médicos. Desgraciadamente, ante un debate sobre la gestión y los resultados en las listas de espera sanitarias, cuando se vio atrapado, cuando el único argumento que pudo utilizar o que supo utilizar fue atacar a nuestro compañero, a Yone Caraballo, pues con su pasado, digamos, en materia clínica, si cogió o bajas o no en medio de una pandemia. Recuerdo que fueron cientos de miles los canarios que en aquella época tuvieron bajas, a veces obligadas por sospechas si podían haber estado en contacto con una persona contagiada en aquel momento por la COVID-19, y ni le cuento los sanitarios. Fueron miles y miles de sanitarios a lo largo de todo ese proceso, además desvelando en sede parlamentaria incluso su propia enfermedad y tergiversando determinados datos. Nos pareció una auténtica aberración, y lo que es evidente, aunque esto ya había pasado en sede parlamentaria con otro diputado también de Coalición Canaria, ahí se defendió Yone de diputado a diputado, pero ahora no fue un diputado, ahora fue alguien invitado al Parlamento a dar cuenta de su gestión al frente del Servicio Canario de Salud, el máximo responsable, la autoridad sanitaria del Servicio Canario de Salud, quien utilizó estos ataques personales en materia de salud contra, por cierto, un empleado suyo, porque no olvidemos que Yone Caraballo es enfermero de profesión, contra un usuario del sistema sanitario público, contra un adversario político, en este caso un diputado. Y hemos denunciado esto no solo porque se llame Yone Caraballo. Hoy le ha tocado a él, pero esta persona ha demostrado que está inhabilitado para seguir al frente de la sanidad canaria, ya no solo por su incompetencia en la gestión, que eso es un debate político y que nosotros pues, denunciaremos y criticamos en el ámbito político, sino porque una vez traspasada esa barrera con Yone Caraballo, ¿quién nos dice que no la traspasa con el resto de sanitarios cuando le convenga? O con un sindicalista cuando reivindique mejoras laborales o sus derechos, o incluso con un familiar
o una persona enferma que está exigiendo también una prestación sanitaria. Queda inhabilitado para seguir al frente. Exigíamos su dimisión y ahora le exigiremos al presidente del Gobierno el cese de una persona que queda claro que no está a la altura del sistema público de sanidad en Canarias. Bueno, la verdad es que se nos va rápido el tiempo, señor Campos, pero sí que me gustaría preguntarle por otro asunto que ha sido noticia, que tiene que ver con esa nueva formación política, pues compuesta en su mayoría por personajes cindidos de Nueva Canarias, municipalistas primero Canarias, hicieron un nuevo el Congreso Constituyente y de allí salió una petición a todas las formaciones nacionalistas de una mesa de unidad del nacionalismo. Ustedes han dicho que les consideran, en lo que les daña a ustedes a la solicitud de que estén ahí, pues una petición cínica hasta cierto punto, ¿no? Por supuesto, vamos a ver. En primer lugar, porque nosotros ya hemos elegido nuestro camino. Cada uno decide en sus congresos, en los espacios donde se reúnen, cuáles las estrategias o las posibles alianzas electorales o los posibles espacios de unidad. Ellos han decidido ese y bueno, pues que anden en su camino. Nosotros en el pasado mes de julio, les recuerdo, tuvimos el 6º Congreso Nacional de Nueva Canarias y apostábamos también por la necesidad de la unidad y de la confluencia, pero en el espacio de la izquierda canaria y del nacionalismo consecuente. Y lo hacíamos después de un análisis del momento que estamos viviendo. Empezábamos esta entrevista viendo el discurso de odio, el avance de la extrema derecha, de los totalitarismos, de las ideas retrógradas, de la pérdida de los derechos conquistados durante la democracia, incluso el riesgo de perder la democracia, como estamos viendo de manera sistemática en lugares como Argentina o en lugares como Estados Unidos. Por tanto, ese es el momento en el que nos encontramos y creemos que es fundamental buscar el espacio de cuantos más organizaciones demócratas, de ese espacio de la izquierda canaria, donde ha estado Nueva Canarias siempre y donde sigue estando, y del nacionalismo consecuente. Otros eligen otro camino. Nosotros ahí no vamos a estar. Primero, como le digo, porque ya hemos decidido nuestra propia hoja de ruta. Y decía usted que la tachábamos de cínica esa propuesta, porque es curioso que llamen a la reunificación del nacionalismo una organización que ha roto un espacio de nacionalismo, de progreso, donde estaba integrada, que era el de Nueva Canarias, hace apenas unos pocos meses, no 10 años, hace unos pocos meses. Por tanto, no es creíble. O sentarse en una mesa con quienes se autodenominan nacionalistas y pactan día sí y día también donde les convengan con Vox. Habló, por ejemplo, de Coalición Canaria, que ha pactado con Vox en Granadilla, en Arona o en Teguise, y lo haría en todos los sitios donde le conveniera o les hiciera falta. Una organización nacionalista que está pactando, por tanto, con esos detractores de los derechos de la mujer, de los derechos de los migrantes, de los derechos humanos, pero además también, fundamentalmente, desde la perspectiva de una organización nacionalista, del derecho al autogobierno, del derecho a... Sí, perdón, en definitiva, para nosotros... resumiendo, para nosotros es difícil sentarnos en ese espacio. De acuerdo. Disculpe, pero nos quedan muchos temas que nos hubiese gustado hablar, lo convocamos para otra ocasión y muchísimas gracias porque nos quedamos ya sin tiempo. Gracias por habernos atendido, Luis Campos, secretario general de Nueva Canarias. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días.